¿Te gustaría que tu pronunciación en español sonara como la de un hablante nativo? ¿Eres capaz de comunicarte pero tu forma de hablar no suena del todo natural? Creo que tengo algo que puede ayudarte. Se trata de un pequeño truco llamado shadowing. Consiste en observar e imitar a otra persona. Fácil, ¿verdad? Practica este ejercicio conmigo mientras te hablo de algunas de las palabras más bonitas y especiales del español. Hola a todos, soy Mirari, profesora de Español en Mosalingua. Si utilizas la aplicación Mosalingua, ya estás practicando la pronunciación al repetir las palabras y frases de las tarjetas que estás aprendiendo. Pero hablar bien va más allá de la pronunciación. También hay que tener en cuenta el ritmo, la entonación o las uniones que sin querer hacemos entre las palabras. Lo mejor del vídeo de hoy es que con el shadowing podrás practicar muchos de los elementos que acabo de mencionar de forma natural y en un solo ejercicio. Antes de entrar en detalles, quiero recomendarte un par de vídeos que grabamos hace tiempo sobre la pronunciación en español. Uno de ellos habla de uno de los sonidos más difíciles del español, la R. El otro analiza los 10 sonidos que mayores desafíos plantean a los estudiantes de español. Te dejo los enlaces en la descripción. No te los pierdas. Hay varias formas de hacer shadowing, pero esta es la que recomendamos en Mosalingua. Yo repetiré cada frase 3 veces. La primera vez simplemente escucha. Puedes incluso cerrar los ojos para concentrarte en los sonidos y el ritmo de la frase. La segunda vez, fíjate en cómo muevo la boca y las manos para saber cómo acentuar y entonar cada frase. Después, pon el vídeo en pausa y repite después de mí. Si es posible, grábate a ti mismo y compara la grabación con la mía. Y la tercera vez, repite la frase conmigo e intenta que la velocidad y la entonación sean lo más parecidas posible. Esta tercera vez también pondré las palabras en la pantalla para que puedas ver si las has entendido bien y te señalaré algunas partes que pueden ser más complejas para que sepas en qué tienes que centrarte. Una última cosa, como habrás notado, mi acento es de español de España. Cuando elijas a alguien para hacer shadowing es importante que elijas a alguien con un acento que te gustaría tener. Así que si el mío no te gusta, te sugiero que practiques con vídeos de otras personas. Hay muchísimos acentos en español y, en mi opinión, precisamente ahí radica la belleza del idioma. ¿No crees? Vamos a explorar estas maravillas lingüísticas. Su forma de hablar ha vuelto a encandilar a todos en la sala de conferencias. Es imposible no prestarle atención. Su forma de hablar ha vuelto a encandilar a todos en la sala de conferencias. Es imposible no prestarle atención. Su forma de hablar ha vuelto a encandilar a todos en la sala de conferencias. Es imposible no prestarle atención. La palabra encandilar describe la acción de deslumbrar a alguien con algo, ya sea por su belleza extraordinaria o por alguna cualidad destacada, como por ejemplo su manera de hablar. Si te fijas bien, se puede intuir la palabra candela dentro de ella. Por eso, esta palabra me parece tan bonita y metafórica. Si te has fijado bien, cuando he pasado por la palabra encandilar, he reducido un poco mi ritmo. Esto lo hacemos mucho para reforzar la palabra clave de la frase y recalcar nuestra opinión sobre algo. Lo mismo sucede con la palabra imposible, que es importante en la segunda parte de la frase. Me dio un arrebato y no lo pensé 2 veces. Hice las maletas y tomé el primer avión a Bogotá. Necesitaba verlo. Me dio un arrebato y no lo pensé 2 veces. Hice las maletas y tomé el primer avión a Bogotá. Necesitaba verlo. Me dio un arrebato y no lo pensé 2 veces. Hice las maletas y tomé el primer avión a Bogotá. Necesitaba verlo. Este término describe un impulso repentino e intenso de emoción o pasión. Es como una ráfaga de sentimientos que nos arrastra en una ola de emociones inesperadas y poderosas. Todos hemos sentido algún arrebato de risa descontrolada o de amor repentino. Además de la entonación de la frase, que destaca la información más importante, en esta palabra hay que prestar especial atención a la pronunciación de la doble R, ese sonido tan único del español. Arrebato. Otra particularidad es que el español de España es el único en el que la C delante de la E e I se pronuncia como una Z. En el español de Latinoamérica este sonido es como el de una S y se pronunciaría más o menos así. Me dio un arrebato y no lo pensé 2 veces. Hice las maletas y tomé el primer avión a Bogotá. Necesitaba verlo.
Cuando conocí a Ana fue un flechazo. Desde entonces no puedo dejar de pensar en ella. Cuando conocí a Ana fue un flechazo. Desde entonces no puedo dejar de pensar en ella. Cuando conocí a Ana fue un flechazo. Desde entonces no puedo dejar de pensar en ella. Me encanta esta palabra. Un flechazo no es solo un enamoramiento repentino, es como si una flecha nos atravesara el corazón con ese sentimiento de atracción instantánea e irresistible. Un flechazo puede cambiar nuestras vidas en un instante. En la segunda parte de la frase, mi ritmo va más rápido, ¿te has fijado? Y de alguna manera he unido no puedo dejar de pensar en ella en un solo bloque, y es que esto es algo que hacemos sin darnos cuenta. Muchas veces no es una palabra, sino un conjunto de palabras las que encierran un único significado, y por eso nuestro cerebro las empaqueta en un único bloque al pronunciarlas. Curioso, ¿verdad? La sonrisa pícara de Marcos delata sus travesuras, pero es imposible resistirse a su encanto. La sonrisa pícara de Marcos delata sus travesuras, pero es imposible resistirse a su encanto. La sonrisa pícara de Marcos delata sus travesuras, pero es imposible resistirse a su encanto. La palabra pícaro evoca la picardía y la astucia que pueden estar presentes en una sonrisa traviesa o en una travesura encantadora. Esa chispa de ingenio que nos hace reír y pensar al mismo tiempo. En esta frase la entonación ha ido subiendo al principio hasta la palabra Marcos y después ha caído de golpe. Esto lo hacemos para marcar el límite entre el sujeto de una oración y el resto de una frase. En este caso la protagonista es la sonrisa pícara de Marcos y por eso nuestra entonación lo refleja. El cariño que siento por mi perro se refleja en cada paseo y momento que compartimos juntos. El cariño que siento por mi perro se refleja en cada paseo y momento que compartimos juntos. El cariño que siento por mi perro se refleja en cada paseo y momento que compartimos juntos. He elegido la palabra cariño porque cuando he tenido que traducirla a otros idiomas no me ha resultado nada fácil hacerlo. Por un lado, mucha gente conoce el significado de cariño cuando llamamos a alguien con afecto, por ejemplo, a nuestra pareja o a nuestros hijos e incluso a una buena amiga. Cariño, llámame cuando llegues. Sin embargo, en este caso la palabra cariño se refiere a un afecto profundo y cálido hacia alguien o algo, aunque menos intenso que el amor muchas veces se confunde y se traduce con esta palabra. El cariño implica una conexión emocional fuerte y duradera en el tiempo. Puedes decir, por ejemplo, tengo mucho cariño a esa casa si en esa casa hay recuerdos bonitos que se han grabado en ti para siempre. Al igual que en los ejemplos anteriores, la oración empieza subiendo la entonación para bajarla con el verbo y después la volvemos a subir para centrar la atención en las emociones que despierta el perro en la persona, en cada paseo y momento. ¿Lo ves? Estas son, en mi opinión, solo algunas de las palabras más bonitas del español. Y por supuesto, espero que este vídeo te haya ayudado a conseguir un acento español del que te sientas orgulloso. Recuerda que cada país hispanohablante tiene su propio encanto lingüístico, así que explora y descubre nuevas palabras bonitas en cada rincón del mundo hispanohablante. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra palabra especial en español de otros países? Déjala en los comentarios para seguir ampliando nuestra lista de palabras más bonitas del español. Nos vemos en el próximo vídeo.